Hola, hola, amigas y amigos. En otro episodio de Dormir Bien, yo soy Ibrahim Carit, un apasionado por el descanso, el sueño, porque es la autosanación de todos nosotros, los seres humanos. Desde esta ventana queremos darle la bienvenida a un invitado de lujo, un médico obstetra, experto en medicina materno-fetal, ginecólogo, nada más y nada menos que el doctor Marco Farías. Marco, bienvenido a esta tu casa de Dormir Bien. Gracias, muy contento de poder venir y estar acompañando a uno de mis mejores amigos, Ibrahim, sobre todo en este tema tan importante que es el dormir, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico y desde el área que me compete a mí, desde el punto de vista obstétrico. Preparamos una información bastante bonita sobre los cambios que ocurren en el embarazo y lo importante del dormir y las consecuencias del no descansar. Importante en esta escena o en esta etapa de la vida porque es el génesis de la reproducción como lo es el embarazo. Eh, y nada más de saber y de profundizar y buscando el motivo en el cual las madres previamente a ese embarazo tienen que acudir al ginecobstetra inicialmente para ese ciclo tan importante como es la etapa del embarazo. Sí, el acudir antes representa la consulta preconcepcional, que es muy importante para evaluar los riesgos que tiene la paciente a desarrollar patologías durante el embarazo. Ahora, llegando al punto de la charla del día de hoy, quiero recalcar la importancia que tiene el sueño en el embarazo. O sea, la gente, los médicos, y me incluyo, no todos los médicos, algunos médicos, desconocen la importancia del sueño en el embarazo, en la mujer embarazada. Mira, obviamente que para venir a la charla, uno se pone a revisar sobre el tema desde el punto de vista científico. Existen o hay numerosos trabajos que hablan sobre la importancia del sueño y el embarazo. O sea, la importancia de las alteraciones del sueño en el embarazo. Hay diferentes alteraciones en el sueño. Sobre todo, la más importante o la más común es el insomnio, que puede llegar a afectar entre un 50 y un 70% de las mujeres embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre. ¿Por qué se genera el insomnio en la mujer embarazada? Es algo que tocas muy puntualmente y es importante que nuestros usuarios conozcan esa causa. Existen causas anatómicas, psicológicas, fisiológicas, hormonales, que pueden producir y que producen los trastornos del sueño. Existen hormonales como la oxitocina, que te mantiene en vigilia. El aumento de los estrógenos y los progestágenos, que mantienen en vigilia y cambian el ciclo cortisol-melatonina y alteran el sueño. Hay cambios fisiológicos que se van a ir, eso que te nombré levemente porque es mucho, son hormonales, pero hay cambios fisiológicos, el aumento del tamaño del útero, a medida que, por eso el insomnio es menos notado en los primeros trimestres, pero a medida que va avanzando el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, es donde más hay alteraciones del sueño. El aumento del peso que dificulta la respiración y puede producir alteraciones en la respiración como roncar, apnea del sueño. El peso de por sí que produce dolores en la espalda, incomodidad en la posición de la paciente, las patadas de los bebés que hacen que ellas se despierten en la noche
y sobre todo una de las causas más comunes de insomnio o de interrupción del sueño mientras duerme, la micción. O sea, la mujer a medida que va avanzando el embarazo, bueno, ojalá que esta charla lo oyeran muchos obstetras, que es mi área, donde ellos van a decir, es verdad, o sea, la mayoría te dice en tu control, no, es que me paro mucho en la noche a orinar. Claro, uno le dice, eso es normal porque a medida que va creciendo el útero, le quita espacio a la vejiga y hace que ella tenga más micciones, pero esa es una causa de interrupción del sueño y es la más común en el tercer trimestre. Aparte, en los primeros trimestres, las náuseas, los vómitos, el reflujo gástrico, el peso, todo eso influye fisiológicamente en un descanso no adecuado. Hay que recordar. ¿Qué traerá como consecuencia, Marco, ese descanso no adecuado como consecuencia desfavorable tanto para la madre como para el bebé? Mira, los problemas los trastornos o los problemas del sueño producen alteraciones tanto en la madre como en el feto como en el neonato. Mira, ¿qué tipo de alteraciones nos podemos encontrar allí? Te lo voy a explicar científicamente porque me llamó la atención y también coloquialmente para que entendamos. Sí, lo importante es que el mensaje llegue tanto exacto, coloquialmente como científicamente. Mira, dentro de las causas hay el aumento de la progesterona. Se estudia y se comprueba que ese aumento de los niveles de progestágeno interfiere en el centro de la respiración. Eso hace que aumente la frecuencia respiratoria, disminuye el volumen residual respiratorio, aumenta el consumo de oxígeno. Esa produce una hiperventilación, o sea, respiraciones más número de respiraciones. Sí. Esa hiperventilación produce un descenso de los niveles de CO2 en sangre. Eso se traduce en que el riñón va a excretar un poquito más de base y eso hace que se produzca una ligera alcalosis. Esa ligera alcalosis está relacionada con parto pretérmino. Los fetos responden no de manera adecuada a la falta de oxígeno y hacen acidosis e hipoxemia. Y nacen niños, o sea, estoy nombrando un poquito de las causas que se cree que favorece el parto pretérmino. Al favorecer el parto pretérmino, nacen niños de bajo peso al nacer y tienen mayor riesgo de complicaciones neonatales. Eso desde el punto de vista de la progesterona. Otra cosa que se altera en la mujer embarazada es que aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión. Yo estoy hablando de la mujer embarazada porque es mi punto, pero el insomnio, el no dormir bien, aumenta unos marcadores proinflamatorios, se llaman interleuquinas. Y esas interleuquinas, sobre todo interleuquina 8, hace que se produzcan daño en el endotelio, que son los vasos sanguíneos del final, los más pequeños, y eso se relaciona con hipertensión. ¿Hipertensión tanto para la madre como para el...? No, para la madre. Pero también en los primeros 3 meses, ¿cierto? No, o cualquier fase del embarazo. Sí, pero a medida que va avanzando el embarazo es donde más se va estableciendo el daño. Exacto. Sí. Porque para hablar de preeclampsia, porque ese daño endotelio, producto de los agentes proinflamatorios, se produce daño en la placenta, pero para hablar de preeclampsia tiene que haber pasado más de 20 semanas. Pero, en fin, lo que te quiero decir es que el no dormir bien favorece el desarrollo de hipertensión. En algunos trabajos se dice que puede aumentar el riesgo de producir diabetes también en vista de los procesos proinflamatorios que se producen por el no descansar. Aumenta el riesgo de parto pretérmino y de prematurez por parto pretérmino. Y empeora enfermedades preexistentes. También es importante decirte que al no dormir bien aumenta la ansiedad materna y existen unas enfermedades que se llaman depresión periparto y depresión posparto,
que se ve más acentuada en las mujeres que no tienen un buen descanso, en las mujeres que interrumpen el sueño. Esas mujeres que gozan de ese privilegio de poder tener ese control, porque el, el, el fenómeno de tener ese autocontrol, porque llámese que la mujer se prepara porque el cuerpo le está diciendo a través del desarrollo de la presentación de estas hormonas que el cerebro va preparando el cuerpo de la mujer, porque hay que tomar en cuenta de que la naturaleza, pues, perfecta va diciéndole a la mujer y va generando ese vínculo con el bebé, ¿sí? Hay una hormona que genera ese vínculo afectivo y ese vínculo donde la mamá debe saltar a resguardar. Por naturaleza propia, el cerebro femenino, el cerebro de la mujer embarazada, pues va a segregar esta hormona. Sí, mira, eso mantiene a la mujer en vigilia. Yo, después que lo estaba leyendo, lo pienso así como tú. Me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y recién acababa de dar a luz. Uno tiene el sueño súper livianito. Yo me recuerdo que estaba acostado y apenas oía a mi hija hacer un llorito, brincaba yo y le caía ya. Igual mi esposa. Esos aumentos de progestágeno y de estrógeno cambian ese ciclo cortisol-melatonina y te mantiene más en vigilia. Y eso hace que cortes más el sueño. Y el sueño no solamente es importante la cantidad de horas que duermas, que es importante. Incluso estuve revisando en cuanto a la cantidad de horas, que si se duerme menos de 4 horas, se relaciona más con riesgos cardiovasculares, si se duerme menos de 6 horas, con riesgos de enfermedades metabólicas, o sea, como diabetes. O sea que el dormir es importante no solamente la cantidad, sino la calidad. El dormir placenteramente es muy importante, ya que por definición el insomnio es la dificultad de iniciar el sueño, pero también de mantenerlo. Y todo eso se ve alterado en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Y que ese insomnio me lleva a esas consecuencias en el periparto de hipertensión, de diabetes, de parto pretérmino, de prematurez, de depresión periparto, de depresión posparto. Y bueno, una serie de anomalías que es importante que conozcamos, que tiene una base científica, que se debe a varios factores hormonales, fisiológicos, psicológicos, respiratorios, diferentes causas. El estrés en el embarazo es algo que perjudica y es por ello de que en cualquier fase de nuestra vida pues tenemos que tener un equilibrio en lo emocional, pero siempre acecha a la mujer embarazada. ¿Qué tanto es el porcentaje de lo que afecta que predomina ese estrés y por lo tanto lo que puede traer como consecuencia completamente desfavorable? Porque una mujer que esté estresada o que maneja unos niveles de estrés completamente altos, al momento de la hora nocturna o al momento de descansar, no va a poder dormir bien. Sí, y lo que pasa es que el estrés, la mujer embarazada se encuentra en trabajos donde hay diferentes causas de estrés. Mujeres que han quedado solteras durante el embarazo por conflictos en el matrimonio, por accidentes que han perdido sus parejas, pacientes que tienen dificultad al acceso de salud por disminución en sus ingresos económicos, pacientes que tienen diferentes causas de estrés. Ese estrés se relaciona con bajo peso al nacer, con desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensivas en el embarazo. El manejo del estrés es difícil, debe ser multidisciplinario y buscar la causa que lo está produciendo para que de esta manera pues facilitarle un poco
la vida a la mujer, pues a la mujer embarazada. Importante ese dato, partiendo del punto en donde el descanso como fenómeno fisiológico, biológico, que nos, nos arropa a todos los seres humanos. A todos los seres humanos y más en este momento de este encuentro contigo, Marcos, porque no hay nada más importante y relevante que en la institución familiar, en ese núcleo familiar cuando está a la espera de un bebé y que viene el crecimiento familiar y que obviamente pues uno siempre aferrado a la fe de la medicina, la fe celestial de que los niños salga completamente sano. Una de las cosas que sí es importante conocer y aprovechando esta oportunidad, ¿qué se debe hacer o qué se debe evitar para que el porcentaje de que o el porcentaje de que el niño o la niña nazca completamente sano, ¿qué debe hacer la mujer? Bueno, es indispensable hacer una consulta en el primer trimestre, empezando el embarazo, porque de esa manera se hace un interrogatorio y en ese interrogatorio va dirigido a factores de riesgo y antecedentes que pueden hacer que, que el médico prediga o anticipe, por eso se llama riesgo. Riesgo la probabilidad de que un hecho ocurra. Entonces, en su primera consulta es importantísimo el interrogatorio, los antecedentes, si tiene antecedente de hipertensión, si tuvo antecedente de preeclampsia, si tiene antecedente de diabetes, si tiene antecedentes familiares de esas enfermedades, antecedentes de que su mamá fue hipertensa o hizo preeclampsia. Solicitar una serie de paraclínicas en el primer control que se tienen que tener claras. Es indispensable saber el tipo de sangre de la madre para saber, o sea, una serie de exámenes que se tienen que solicitar para tú saber cada cuánto tienes que ver la paciente y clasificarla dependiendo del riesgo, si es bajo riesgo o alto riesgo. Y en base a esa clasificación, establecer cómo va a ser su control prenatal. Existen muchos exámenes que se deben realizar o visitas o estudios especiales para tú saber como madre cómo va tu bebé. En el primer trimestre se solicitan unos exámenes básicos prenatales y se solicitan una serie de estudios básicos que también se deben realizar. Hay una ecografía muy importante en el primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas que ya desde esa fecha van buscando orientación no solo al diagnóstico de problemas cromosómicos. Cuando hablamos de problemas cromosómicos hablamos de síndrome de Down porque es el nombre que yo le doy a las pacientes porque es el que más conocen. Pero vemos trisomía 13, que es el síndrome Patau, trisomía 18, el síndrome de Edwards, vemos el síndrome de Down y vemos también ya problemas anatómicos se pueden diagnosticar ya en el primer trimestre. También hacemos despistajes, ecografías Doppler para ver el riesgo de retardo de crecimiento, riesgo de preeclampsia, riesgo de desprendimiento de placenta, etc. Entonces uno va estableciendo los riesgos para saber cómo va a ser la evolución de ese embarazo y cuántas veces hay que verla. Por ejemplo, hay pacientes que tienen bajo riesgo, tú puedes estar tranquilas con ellas. Hay pacientes que son de alto riesgo y tú tienes que decirle, señora, mire, tiene riesgo de preeclampsia, tiene por sus antecedentes riesgo de parto pretérmino, hay que hacerle una serie de evaluaciones, medir el cuello, hay que empezar tratamiento para hacer algo diferente y evitar que nos vuelva a pasar lo del antecedente que ella nos está contando. Tengo pacientes que te dicen, yo mi primer embarazo lo perdí a las 28 semanas, el segundo embarazo lo perdí a las 26 semanas, está en su tercer embarazo y en el primero, bueno, fue su primero, pero en el segundo, ya con su antecedente, deben hacerse alguna cosa diferente para tratar de evitarlo, medir el cuello, ver si el cuello tiene alguna insuficiencia, poner tratamiento, progesterona, ver los niveles de progesterona. Existen varias
cosas que se pueden hacer para tratar de que en este embarazo no ocurra eso mismo. No reincide, No en la reincida patología. en la patología. Fíjate algo que es importante traer a este momento. La mujer embarazada, ¿cuál es la posición adecuada? Es importante, sí, para dormir. Es importante, sí, es este tema que siempre existe, esa incertidumbre, a veces por el desconocimiento. Hoy día, pues, gozamos de ese gran privilegio de poder tener expertos, en tu caso, que contribuye con la salud de la mujer embarazada y del control y seguimiento de la misma. La posición de dormir es muy importante, Ibrahim. Y es muy importante a medida que va avanzando el embarazo. Cuando la mujer está recién embarazada, que estaba esperando su menstruación para el 1 de enero y es 15 de enero y se hace una prueba, o 20 de enero y se da cuenta que está embarazada, ella duerme boca arriba, boca baja, de lado. No sabía que estaba embarazada. Pero a medida que va avanzando el embarazo, a medida que va creciendo el útero, que va creciendo el feto, que va creciendo, aumentando el líquido, que va creciendo la placenta, todo eso es un peso que ella lleva ahí adentro. Si ella se acuesta boca arriba, el peso va a comprimir unos vasos que pasan por detrás del útero, la aorta y la vena cava. Entonces recomiendan dormir del lado izquierdo porque del lado izquierdo está la aorta, cuya capa muscular es más resistente, más fuerte que la de la vena. Entonces se va a comprimir menos. Al comprimirse menos, llega mayor irrigación, llega mayor flujo sanguíneo a su corazón bombea más, le llega mayor irrigación a la placenta, al feto, al cerebro de la mamá, etc. En cambio, si se acuestan boca arriba, esa compresión de esos vasos disminuye el retorno venoso, la llegada de sangre al corazón, fuerza más el corazón y disminuye su irrigación, la placenta, el feto, el cerebro de la mamá, etc. A medida que va creciendo más el embarazo, se dificulta también estar del lado izquierdo y depende también el volumen. Hay mujeres que no echan barriga, son chiquiticas, pero hay mujeres como, sobre todo, trastornos metabólicos que hacen polidranio, fetos macrosómicos, se les dificulta dormir de cualquier manera, tienen que dormir semisentadas y existen, aquí las tenemos, esas almohadas que se colocan detrás para que ella esté más cómoda. Es importante buscar la comodidad los accesorios de descanso, que es importante. La mujer embarazada, independientemente del periodo de ese embarazo, debe dormir bien. Remontando a los tiempos de nuestros tatarabuelos, Marco, es importante conocer esta remontada, el control de cómo se hacía en otrora a cómo se hace en la actualidad, y el porqué de lo riguroso en el posparto. Aquellas matronas cuando exigían que la mujer que acababa de dar la luz cumpliera rigurosamente con ese ciclo de reposo, o lo que llaman tradicionalmente la cuarentena. Bueno, anteriormente, como tú dices, en el tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos, no existía esa ecografía de alta resolución que existe ahora, y muchos iban a esperar a su bebé con ropita rosada y salía varón, o iban con ropita azul y salía rosada, aunque el color no define un género, pero estamos hablando de hace tiempo atrás. Hace tiempo atrás le decían a la mujer embarazada: coma, pues tiene que comer por 2, y le llevaban 4 arepas, pasta, arroz, porque tenía que comer por 2. Bueno, todo eso, gracias a los estudios que se han hecho epidemiológicos y de seguimiento, ha ido mejorando la atención. Eso hacía que antes, por lo menos, yo siempre le pregunto a mis abuelitas, a mi bisabuela: abuela, ¿cómo fueron tus partos? Bueno, muchas abuelas me dicen: yo tuve 6 hijos, pero se me murió una. Otras, muchas de esas abuelas: yo tuve 11 hijos, entonces
la gente de hoy en día me dice, no, hombre, ¿cómo era antes que tenían 12 muchachos y no había nada de eso? Sí. Esas que dicen que tuvieron 12 muchachos Hubo deceso. pudieron haber tenido 15, pero 3 se le murieron, o 2 se le murieron, o 1 se le murió. ¿Cómo se le murió? Se le trancó el parto, nació muerto. Eran fetos macrosómicos por el tipo de alimentación. Muchas de esas causas ahorita se pueden controlar, tratar de evitar. Claro, ya no, ahora la educación, el estudio que tenemos hace que la mujer no tenga esa cantidad de niños. Ahora 1, 2, máximo 3. Limitada. Pero, ¿qué ha permitido el pasar de los años? Bueno, darse cuenta que ese tipo de alimentación favorece diabetes gestacional, macrosomía, y en el momento del parto, lesiones de hombro, de bebé que se quedaban atorados, hacen hipoxia, niños que después más adelante su rendimiento escolar no va a ser igual que aquellos niños que no hayan tenido esa hipoxia, mayor riesgo de hipertensión, etcétera. Eso ha ayudado a que ahora uno le diga a la paciente, puede comer pero sanamente, disminuya los carbohidratos, disminuya el azúcar, para evitar, por los mismos cambios hormonales propios del embarazo, se produce como un aumento de la resistencia de la insulina. Hay diferentes hormonas, factores de crecimiento similar a la insulina, factores hormonales que producen la placenta que hacen que favorezcan que la mujer pueda presentar diabetes. Tanto es así que a las 28 semanas en pacientes que no tengan riesgo, pues si tienen riesgo se lo piden de una vez, se solicita la prueba de despistaje de diabetes gestacional a todas por eso mismo. Entonces, a lo largo de todos estos años ha mejorado la atención obstétrica, se ha mejorado gracias a todas esas cosas que ellos han venido estudiando, la alimentación, el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Muchas pacientes me dicen, no, es que mi doctora me quitó los ejercicios porque estoy embarazada. El ejercicio es una parte fundamental del embarazo. Incluso yo di una pequeña charla sobre la importancia del ejercicio. Está relacionado con disminución de la ganancia de peso, con disminución de desarrollo de diabetes, con disminución de desarrollo de hipertensión, con disminución de parto pretérmino, con disminución de intervenciones de cesárea. Pero claro, es importante cómo empezar los ejercicios. Y bueno, todo eso ha ido cambiando a lo largo de los años y permiten hoy de que sea un poco más seguro el embarazo, que los resultados perinatales, resultados maternos, fetales sean satisfactorios. Y volviendo al tema que es el descansar, la importancia del descanso en el embarazo. Dormir bien, dice nuestro, no es un lujo. Dormir bien es una verdadera necesidad en la cual nosotros, soñando, como lo hemos dicho, soñando despierto y con ese afán de llevar y de contribuir y aportar ese granito de arena a la cultura de la salud a través de la higiene y el buen dormir, pues hemos decidido dar paso a esta ventana en la cual nosotros nos sentimos sumamente complacidos, satisfechos por poder vincular el descanso, el dormir bien, con la actividad y el rendimiento de la humanidad, porque no solamente porque lo dice la ciencia, sino que biológicamente y fisiológicamente, pues nos corresponde por creación divina dormir. Pero qué mejor forma de que sea a través de expertos, especialistas en la medicina, en determinada especialidad médica, en este caso el doctor Marco Faría como médico ginecobstetra, que allí lo ratifique. Y ahorita que te estaba escuchando decir eso, es que entre los temas que hemos hablado, que son tantas cosas que tienen la importancia del dormir. Exacto, claro, tantas están cosas vinculadas con el dormir bien. A uno se le pasa si no está estructurado bien lo que quería decirles. Pero mira, el no dormir bien, aparte de que al día siguiente la paciente va a estar somnolienta, o sea, no va a rendir en sus actividades laborales,
no va a rendir en su actividad en el hogar. Sacando la mujer, como tú dices, en la vida cotidiana, el hombre no va a rendir en su trabajo. El hombre va a estar con más sueño en el día. Se favorece accidente. Muchas personas tienen accidentes porque no durmieron bien, porque no han descansado bien. Los porcentajes se han aumentado. Claro, se ponen a manejar. De esa causa de no dormir bien, pues la consecuencia es un accidente. Exactamente. En los niños, bajo rendimiento escolar. Deserción escolar, bueno, deserción no. Tienen mayor... Esa mosca no ha dormido bien, ¿eh? No. Esa mosca no ha dormido. Tiene insomnio. Los niños, muchos niños por el insomnio o por el no dormir bien, mejor dicho, no van a la escuela. O en la escuela se están durmiendo. Y los maestros le dicen a los representantes, no, que el niño, ¿qué pasa? Que tú no estás descansando bien, entonces está en clase y se queda dormido. Y eso me tocó vivirlo a mí cuando yo estaba haciendo mis especialidades. Hubo guardias, yo hacía guardias y tú agarrabas la guardia a las 7 de la mañana, la entregabas al otro día a las 7 de la mañana y tenías que seguir, por ejemplo, de domingo para lunes tenías que seguir con tu actividad. Si te tocaba consulta, pasar tu consulta. Si te tocaba cirugía, tenías que ir a operar. Y yo a veces estaba pasando consulta, o sea, estaba llenando la historia de la paciente que tenía enfrente y me iba quedando dormido. O sea, iba escribiendo y me quedaba dormido, me despertaba y me daba pena con la paciente. Por supuesto. El descansar es esencial. Es imprescindible. Es imprescindible. Es casi un tercio o más de un tercio de lo que vivimos, uno de esos tres, de esas tres conformaciones de nuestra vida, pues transcurrimos durmiendo, y es allí donde nosotros como responsables de esta culturización, y que nuestro mayor sueño es de que tú duermas bien. Porque vas a estar resguardando la salud tuya, la de tu familia, la de esa mujer que está embarazada, pues necesita de ese dormir bien para que el crecimiento de ese bebé venga completamente sano, así como lo dice el doctor Marco Farías. Y ya para despedir, Marcos, de verdad, agradecer por haber aceptado la invitación aquí a dormir bien, porque esta ventana, como lo hemos dicho, es la ventana en la cual se responsabiliza y estamos aferrados a de que nuestra humanidad debe dormir bien. Tus palabras. Hermano, agradecerte a ti por haberme invitado, y ansioso porque esto continúe y sea un espacio donde no sea la obstetricia solamente. Estoy ansioso de ver, ojalá pueda venir un endocrino, pueda venir un internista, pueda venir un traumatólogo, pueda venir un cirujano, porque yo te hablé desde el punto de vista obstétrico y faltan muchas cosas en obstetricia del sueño, pero el tiempo no nos los da. Vamos a desarrollar ese conversatorio también en radio, Marco, para que reforcemos este material. Me gustaría ver la parte con un endocrino, porque es bastante importante el dormir. Sí, el dormir sí. Pero es que está englobado en todo, y es por eso que Ibrahim Carit, un soñador, ya con 2 décadas y media, 25 años sumergido en este apasionante mundo del descanso, un día desperté, o mejor dicho, delirando, desperté de ese gran sueño de poder llevar este proyecto a una realidad, en la cual, pues, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, y que agradeciéndole al doctor Marco Farías por habernos entregado sus conocimientos, para que usted a partir de hoy empiece a dormir bien.